Jóvenes, buenas tardes. En breve empezamos, que se conecten la mayoría de sus compañeros. Gracias. Buenas tardes, Esmeralda. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Empezamos en un ratito. Gracias. Buenas tardes con todo. Buenas tardes, Saraí, Samuel. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿no? Pues, bueno, como le decía, en la clase pasada habíamos desarrollado lo que era la clasificación de las computadoras. Dicha clasificación pues nos hizo conocer que existen microcomputadoras, portátiles, computadoras de uso especial, como los equipos que solemos utilizar comúnmente para conectarnos a lo que posiblemente sean servicios que utilicen servidores, mainframes o supercomputadoras en su defecto, ¿no? Pero todo ello pues está hecho o gracias a esto de lo que nosotros conocemos como Internet, una red de computadoras los cuales comparten algún tipo de información. Pero esta red de computadoras no es que siempre existió tal como lo conocemos. En principio, esta red de computadoras empezó como un experimento de conectar cuatro equipos y como tal, esta pequeña red experimental se denominó como ARPANET. Esta pequeña red fue replicándose y experimentándose con mucho más éxito en posteriores conferencias o convenciones de computación y comunicación para intentar conectar 40 computadoras o más ya como otra red, ¿no? Y así poco a poco entidades de gobierno como las de
La de Estados Unidos lo implementaron como parte de su servicio militar, ¿no? A esta red que era de computadoras del gobierno de Estados Unidos, pues se le denominó Milnet. Y así como adquirió el gobierno de Estados Unidos esta red para su servicio militar, pues otras organizaciones también lo fueron implementando, ¿no? Porque notaron ese beneficio, ¿no? De transmitir información de entre una computadora y otra. Porque si no existiese lo que es la Internet, pues hoy en día tendríamos que hacer todo presencialmente, ¿no? Consultar un libro, tendríamos que ir a la biblioteca. ¿Quieres un libro que no lo tienes en tu biblioteca, que está en otra universidad, también igual tendrías que ir a esa biblioteca y consultarlo? Porque básicamente esa necesidad de consulta de libros entre las bibliotecas, sobre todo de las universidades, fue lo que motivó a experimentar con este tipo de conexión para compartir archivos, ¿no? Luego ya no solo son libros lo que se comparten, sino ya es como por ejemplo trámites administrativos, documentos, archivos en general, ¿no? Y pues esto es lo que hoy en día nos facilita mucho, incluso esta clase, ¿no? No sería posible darse esta clase si es que no existiese la internet. Pero, ¿cómo funciona la internet? Pues en principio, las computadoras, cada computador que se conecta a una red de internet tiene un número identificable. Este número es gracias a que también en un principio les dije, ¿no? De que todas las organizaciones tenían redes por su lado para que puedan compartir información interna, pero en algún momento habrán tenido que compartir entre ellos también algún tipo de información. Es ahí donde se vio la necesidad de estandarizar la conexión. Para estandar la conexión, la comunicación entre computadoras, pues se generó un protocolo de nombre TCP/IP, el cual asignaba a cada a cada computador un número identificador, lo que hoy conocemos como IP. Ese número, pues ustedes lo van a poder observar, ¿no? Cada uno de sus laptops, de sus tabletas, de sus celulares, todos ellos van a tener un número que los identifique en su propia red, cuyo servicio está dado por lo que es su router, ¿cierto? El router también tiene su propio número. Y así todos los routers van a tener su propio número IP. Este número IP también se conectará a algún tipo de servidor de internet, como puede ser de Claro o de Movistar, ¿no? Los cuales son los que gestionan estas conexiones de los routers. Y ese propio servidor también tendrá su propia numeración IP, ¿no? Así que esto ocurre en todo el mundo. Cada computador conectado tiene su numeración IP. ¿Y por qué esto es importante saberlo? Porque en principio, para poder acceder a una computadora, teníamos que saber ese número IP. Para poder ver qué es lo que se pueda compartir de esa computadora, pues tendríamos que saber su número IP. Por decir, trayendo esa forma de utilizar a nuestra actualidad, pues si nosotros necesitáramos entrar a la página web de la UNEVAL, pues tendríamos que, eh, para conectarnos a su servidor, tendríamos que utilizar un número, ¿no? No lo sé, podríamos utilizar un número de ejemplo como podría ser este, ¿no? 192.168.0.16.2.50.651. Podríamos utilizar ese número. Y tendríamos que utilizarlo cada vez que nosotros deseamos conectarnos a ese servidor. Si quisiéramos ver qué archivos tiene compartido este servidor, pues tendríamos a través de comandos ver qué archivos se comparten, qué archivos se pueden abrir y la forma de abrirlos pues sería tal cual como ustedes los están observando, ¿no? Una pantalla negra con letras blancas. Pero eso, pues, de cierta manera, dificulta el uso masivo de esta tecnología, ¿no? Lo cual también, si es que no se hubiese creado esta tecnología de la web, pues hoy en día también tendríamos que estar utilizando esta conexión, ¿no? A través de números. Aunque cabe resaltar que esta conexión se sigue utilizando, o sea, es la base de todo lo que nosotros conocemos, solo que ahora ya no se utiliza directamente el número, sino se utiliza lo que es la dirección de la página del servidor, ¿no? La dirección web, el cual es www.uneval.edu.pe. Como se dan cuenta, esta forma de conectarse es mucho más fácil para nosotros como usuarios comunes, como los que no podríamos dominar todo lo que es la informática o computación o el desarrollo de redes y etcétera.
pues nos es más fácil conectarnos a través de una dirección web, de una URL, ¿no? Que estar colocando estos números. Que aunque sí, se sigue utilizando, pero esto pues de forma interna, ¿no? Pero lo que nosotros de forma visual utilizamos en primera instancia es la URL, ¿no? www.naval.pe. ¿Y esto qué es? Pues es la web. La web es, por decirles, ¿no? La parte visual, la parte superficial de lo que es la Internet. La Internet es la conexión de computadoras, sí, pero para poder acceder de manera fácil a esta conexión, a esta red de computadoras, pues la web vendría a ser esa máscara, ¿no? Esa máscara que nos facilita la interconexión, el acceso sobre todo a toda esa información que nosotros eh, eh, tenemos disponible, ¿no? En lo que es la Internet. Ahora, eh, pues nosotros podríamos resaltar entonces el concepto de la web de la siguiente manera. Aquí, miren, en el libro se menciona lo siguiente. ¿Cuál es el concepto de web? El concepto de web nos dicen que en inglés World Wide Web, o más conocido como W, viene a ser, digamos que el sobrenombre de la web, ¿no? Pero en concepto es un conjunto de documentos interconectados por enlaces de hipertexto. Estos documentos, pues obviamente son las páginas web, ¿no? Los cuales son una mezcla de textos gráficos y archivos de todo tipo en un solo documento. Así que allí ustedes están observando lo que es el concepto de la web. Si ustedes en algún examen de CEPREVAL o de admisión se les pregunta por Pedro utiliza una página el cual mezcla textos gráficos y archivos de todo tipo en un mismo documento. Esos documentos están disponibles en la internet y se pueden comunicar a través de la tecnología digital. ¿A qué concepto hace referencia? Pues la respuesta sería web. Así que no olvidarse de ello, ¿no? Estamos hablando de estos conceptos los cuales únicamente van a estar relacionados con la web. Luego, pues también tenemos una palabra clave, lo que les había mencionado, ARPANET, ¿no? Como la primera red experimental que a futuro iba a dar paso a lo que es el concepto de Internet. Entonces, todo este concepto de la web sirvió para, pues, poder tener una mayor facilidad de acceso a todo esto de lo que es la información que se comparte en Internet, ¿no? Para hacerlo mucho más fácil. Pero la primera versión es justamente la que nos va a explicar cómo es que se dio este principio, ¿no? Porque cuando la web tuvo esta versión 1.0 era de carácter unidireccional. Se fundamentaba en contenidos estáticos que son excepcionalmente actualizables. Rápidamente se quedan anticuados. El objetivo principal de este tipo de páginas es el de la divulgación. No existe interacción entre los internautas y además el diseño que tiene estas páginas web generalmente son muy sencillas. Todo ello del diseño, la falta de interacción y lo poco actualizable o unidireccional que pueden hacer las tecnologías, pues es debido a una falta de herramientas, también de otras tecnologías o de una conexión suficiente para transmitir datos. Entonces la web 1.0, en resumen, lo que nosotros podemos mencionar aquí es la forma más básica que existió de la web, el cual apareció hacia la década de 1990, ¿no? Ahora, aquí se le habla de que es muy primitiva, pues pues no por lo básico que sea, sino cuando hablamos de la forma primitiva es porque es la primera versión de lo que hoy en día conocemos, ¿no? Es lo, es el tipo de tecnología que se encuentra al principio de todo, ¿no? Por eso estamos hablando de que es muy primitiva. Ahora, la web 1.0 también tiene una característica que es de solo lectura. Y el usuario es básicamente un sujeto que recibe la información o en todo caso la publica. Además, toda posibilidad de interacción depende de lo que el webmaster diga, ¿no? O gestione o lo que haga. Porque el webmaster viene a ser aquel experto que administra los contenidos. Aparte de administrar el contenido, es quien desarrolla y mantiene la página web, ¿no? Entonces, en conclusión, la web 1.0 es una web primitiva que es estática, centralizada, secuencial, de solo lectura y no es interactiva. Así que, en resumen, vendría a ser esa la definición de la web 1.0, ¿no? Estática, centralizada, secuencial, de solo lectura y no interactiva.
Las páginas entonces en ese momento lucían de esta manera, ¿no? Color de fondo sencillo, básico, de repente un color sólido, aunque en este ejemplo que se les está mostrando son texturas, pero aún así eran muy fáciles de cargar, ¿no? Tenían mucho contenido en texto, raras veces en fotografía, pero si lo tenían, como lo que ustedes están observando, en muy baja calidad, ¿no? Así que esa sería la forma de cómo compartir contenido o en todo caso desarrollar una página web 1.0, ¿no? Ahora, eso no fue, pues, digamos, la versión final de las páginas web o que todas eran así. A medida de que la velocidad del Internet fue incrementándose y a la aparición de nuevas herramientas, pues las páginas también fueron mejorando, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la estructura de la página web ya va siendo mucho mejor. Eh, lo que es las fotografías tienen mayor calidad, el texto también tiene mayor definición, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es esto lo que nosotros tenemos por Web 1.0. Eso significa que posiblemente su diseño ha mejorado, y es cierto, pero entonces ha desaparecido de la web 1.0. No, no ha desaparecido. Su diseño de repente ya no es tan común, o sea, son raras veces las páginas los cuales tienen un diseño común, pero a donde vamos es de que páginas modernas como la que estamos observando, que tienen un diseño complejo, moderno, estructurado, siguen siendo de la versión 1.0. Y todo porque pues tienen esa funcionalidad, ¿no? De ser solo lectura para los usuarios. De que hay alguien quien solamente lo publica y ese alguien pues es el webmaster de lo que es la BBC, ¿no? Así que él sube el periódico, perdón, las noticias del periódico, de la prensa en ese caso, redacta los titulares y todo ello. Pero nosotros como usuarios no podemos tener ese derecho de modificar o de reaccionar o de comentar. No hay nada, ¿no? Si tú ves alguna falla ortográfica, pues no vas a poder hacer nada. Si ves algo que tú puedes aportar o crear una noticia que ha sucedido en tu entorno, pues tampoco lo puedes hacer. Porque es una página web 1.0. Así que yo diría que la característica básica de lo que es la web 1.0 es que es poco interactiva. No es interactiva entre usuario ni con el webmaster. Pero como les dije también, todo esto surgió en lo que es la década de los 90, ¿no? Eh, de la década de los 90. Entonces, esa década de los 90, pues en sus finales sobre todo, ha estado, digamos que un poco rara, en el sentido de que aparecieron páginas web algo distintas a las habituales, como por ejemplo Wikipedia, de justamente lo que me estaban hablando por interno, ¿no? Sobre Wikipedia. Eh, Apareció lo que es Facebook, apareció lo que es página de tipo blog, ¿no? O de foros como Yahoo Respuestas. ¿Qué estaba pasando? Pues para empezar, las páginas de tipo blog como Yahoo Respuestas, pues, perdón, las páginas de tipo foro como Yahoo Respuestas permitían a las personas a que si tenían algún problema y no era fácil de encontrar su solución, pues colocar una duda en la plataforma para que otros usuarios, quienes lo leyeran, puedan ayudarle en ese problema o darle o buscar, ayudar a buscarle una solución, ¿no? Y si no eran dudas o tenías ganas de estar compartiendo algún tipo no sé, de debate con respecto a algún tema, pues también podías hacerlo, colocar un tema de debate y que otras personas extrañas o conocidas puedan comentar. Facebook, por ejemplo, otro ejemplo de página. Es una red social en el cual tú sin necesidad de tener un conocimiento avanzado, pues tienes un perfil, ¿no? En el cual has llenado tus datos personales, tus gustos, tu fotografía, eh, pues tus nombres completos, tus datos de identificación. Y aparte de ello, pues con las publicaciones que haces, tú recibes comentarios de personas conocidas o desconocidas también. También recibes reacciones, si les ha gustado, no les ha gustado, que les encanta, les disgusta, les entristece, etcétera, ¿no? Pero son reacciones que ya son una interacción entre los que leen con los que con quienes publicas, ¿no? Entonces, hay una interacción un poco más directa, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es el principio de lo que es una nueva tendencia o una nueva generación de las páginas web.
Y esto es lo que observó O'Reilly en el año 2004. O'Reilly dijo, ¿no?, que justamente había un cierto grupo de páginas web los cuales tenían funcionalidades diferentes a las ya habituales, ¿no? Entonces, a este tipo de páginas, pues le llamó como Web 2.0. Así que no olvidarse, dato importante, O'Reilly en el año 2004 bautiza a esta nueva generación de páginas web más participativas y colaborativas como Web 2.0. Ahora, esto de la web 2.0 pues solo es un nombre, ¿no? Y ya digamos, por inferencia, pues si la versión actual en ese tiempo, en el 2004, era 2.0, significa que los que sean diferentes a lo que es YouTube, a lo que son las redes sociales, blogs, wikis y lo que sea, pues ya vendrían a ser webs 1.0, ¿no? La primera generación de páginas web. Pues entonces la web 2.0 se basa en el que el espectador ya no es un simple veedor, ¿no? Que observa y nada más, ahora es más participativo. El principal objetivo de la 2.0 es compartir conocimiento. Es posible crear y publicar contenido en Internet. Se fundamenta en una comunicación mucho más abierta, ya sea que te permite compartir, modificar o crear información. Todo ello gracias al apoyo de una conexión a Internet mucho más rápida y a la existencia de mejores herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, como resumen de la web 2.0, podemos decir que fue acuñado por O'Reilly en el año 2004, ¿no? Pues era un tipo de tecnología web basada eh, en comunidades de usuarios como las redes sociales, los blogs, los wikis, los foros, álbumes de fotografía, presentaciones en red, etcétera, ¿no? Que fomentan la colaboración, el intercambio ágil. En resumen, entonces, pues posibilita la conexión de persona con personas. También podríamos decir de que la web 2.0 es dinámica, interactiva, de lectura y escritura. Desarrolla la inteligencia colectiva y promueve lo que es el trabajo colaborativo, ¿no? Así que ahí está, todos los conceptos que podrían ayudarnos a entender de qué trata la web 2.0, ¿no? Ah, y otra cosa, la web 2.0 también es denominada como web social. No se olviden, web social. Así que las páginas como Wikipedia vendrían a ser páginas web 2.0. Pero antes, podríamos comparar las metodologías de por qué se necesitó o qué diferencias básicas hay entre la web 1.0 y la versión 2.0 de la web, ¿no? Para hacerles un ejemplo, algo sencillo, de por qué es unilateral y sobre todo de por qué es estático lo que se distribuye a través de la web 1.0, vamos a hacer un ejemplo algo farandulesco, ¿no? ¿Cuál es esa información que todos, queramos o no, hoy en día estamos enterados? Pues del gato Cubo y Melissa Paredes, ¿no? Creo que esa es una noticia que todos, de alguna u otra manera, se han enterado, ¿no? Y ya se van a dar cuenta cuál es la causa o motivo de que ha llegado todo ello. Pues si ustedes se fijan, miren, vamos a analizar todo ello, ¿no? Nosotros sabemos que la web 1.0 pues es unidireccional, pero ¿por qué lo es? Analicémoslo entonces como que Magali es el webmaster, ¿no? El webmaster Magali tiene su programa de televisión que es análogo a una página web. El contenido pues lo desarrolla la misma Magali, la noticia, ¿no? Esto es transmitible a través de lo que es una señal de televisión y un televisor, que vendría a ser la estructura tecnológica de lo que nosotros conocemos como navegadores, la web y la internet. Todo eso todo eso permite que la información llegue del webmaster hasta hacia los usuarios, ¿no? Pero en el caso del televisor, a ver, ¿me permitirá devolver algún tipo de mensaje? No. ¿La señal de televisión permite de que los usuarios televidentes devuelvan un mensaje? No. Por lo tanto, no hay una posibilidad de que el usuario le diga al webmaster lo que piense, ¿no? Ni entre usuarios tampoco se puede decir lo que piensen, si está bien o está mal.
A todo esto también podemos mencionar de que si yo como usuario interesado de esta noticia quiero saber más, pues ¿qué tengo que hacer? Pues esperar al día siguiente a que Magali, el webmaster, realice un nuevo programa con datos adicionales a lo que ya nos había mencionado, ¿no? Entonces se dan cuenta de que la información se actualiza según lo que el webmaster requiera y se actualiza muy lento, ¿no? Por decir, en el caso de Magali, pues se actualizaría cada 24 horas, ¿no? Y sobre todo entre lunes y viernes, pero más allá que eso ya no puede actualizarse tan rápidamente, ¿no? Y para que sea tratada por la web 2.0, ya, muy bien, esa noticia salió así, ¿no? De lo que es digamos, el programa de televisión de Magali o en todo caso la analogía de una web 1.0, ¿no? Pero para la 2.0, una vez obtenida esa facilidad para poder eh, publicar contenido es que se vuelven colaboradores de contenido, ¿no? Porque el webmaster ya no es el único quien desarrolla la página web y genera contenido, sino también los propios usuarios. Así que aquí puedes publicar texto, imágenes, fotos, videos y todo lo que tú quieras, ¿no? Páginas como WordPress, Blogger o Wikipedia facilitan ese trabajo. Ahora, los navegadores también han evolucionado. Si antes utilizabas Internet Explorer porque era el que venía por defecto para tu PC, pues hoy en día, pues se utiliza Google Chrome, ¿no? Como el buscador, perdón, el navegador más utilizado en el mundo. Que ahora, a diferencia de la web 1.0, ya no solamente es accesible por un computador, sino también por un celular, ¿no? Y esto hizo que la información llegue más rápido a muchas personas, ¿no? Muchas personas. Y que sobre todo si estas personas estaban en constante comunicación, pues bueno, esto se genera lo que es el boom de las redes sociales, ¿no? Twitter, Messenger, Facebook, MySpace, Google Play, etcétera, etcétera. No, claro, Google Plus, perdón, Google Plus, y así, ¿no? Toda esta información. Pero en cuanto al dinamismo, los usuarios ahora tienen la posibilidad de suscribirse. Así que cualquier información que pueda aparecer nuevamente con lo que es Melissa Cuba, Melissa Paredes y Gato Cuba, pues te vas a enterar más rápido. Y como el alcance es mucho más amplio, es masivo, pues quieras o no, pues te va a pasar, ¿no? Como a mí. Yo no suelo ver televisión y pues tampoco es el tipo de contenido que consumo, pero cuando estaba navegando por mi muro de Facebook veo titulares de La República, del Popular, de RPP, que hablan todos del mismo tema. Por los titulares ya me enteré de todo lo que había pasado. Incluso si es que ya no estoy suscrito a ningún portal de noticias locales, pues cuando los memes salen digamos, a flote en todo lo que son el muro de Facebook, pues voy a tener la curiosidad de querer saber qué es, ¿no? Entonces es allí cuando te enteras de todo esto, ¿no? Así que es una buena manera de mostrarles de cómo hubiese sido las noticias en el caso de una versión 1.0, el cual es unilateral y estática, y cómo lo es ahora a través de una web 2.0 que es mucho más creativa al momento de generar y colaborar, comunicar y debatir algún tipo de información en lo que es Internet, ¿no? Páginas como Wikipedia vienen a ser versiones 2.0. ¿Por qué? Alguno estará pensando, profesor, pero si ahí yo no veo ningún lugar para comentar, ningún lado para reaccionar o para poder interactuar con otros lectores. ¿Por qué es entonces 2.0? Pues lo es porque es editable. Todo ese contenido que ustedes observan allí no lo ha desarrollado o creado la propia Wikipedia. Lo ha hecho cada uno de los usuarios que están navegando por la internet, ¿no? Y que sobre todo están en Wikipedia. Así que si ustedes algún día, pues no lo sé, ven que falta algún tipo de biografía, por decir, no lo sé. Yo quisiera colocar mi biografía, pues entonces lo puedo redactar y lo subo en Wikipedia, ¿no? No hay ningún problema. Si alguno de sus compañeros que los ha conocido a ustedes dice, pues aquí yo tengo algo que puedo agregar, ¿no? Otro que lo ha conocido más puede decir, no, aquí está incorrecto esa historia, le falta este dato, no es correcto, lo quito, lo borro, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese contenido que nosotros observamos en Wikipedia ha sido creado por la comunidad, en el cual puede modificar, crear, borrar, editar, lo que sea, ese contenido compartido dentro de la página web, ¿no? Así que por eso Wikipedia es 2.0.
porque permite el trabajo colaborativo, ¿no? Entre comunidades. Hoy en día, si quieres hacerlo, puedes editarlo directamente sin necesidad de registrarte ni nada, ¿no? Puedes hacerlo. Luego tenemos páginas como la de Twitter, que bueno, en el Perú no es tan habitual, al menos en lo que es el interior del país, de utilizar Twitter, ¿no? Pero aún así, es una red social, ¿no? Es una representación de una red social. Facebook está mucho más, digamos, masificado en cuanto al acceso. Casi todos tienen un perfil de Facebook, pero aún sigue siendo pues un lugar, Twitter, donde muchas personas se expresan, ¿no? Y casi como que toda noticia sale de Twitter y luego llega a otras plataformas, ¿no? Hasta Castillo tiene su Twitter, así que ya pues ahí tiene una buena razón para saber que es un buen lugar para opinar, para debatir, ¿no? Otro ejemplo que podemos tener aquí es de YouTube. YouTube es una plataforma que inicialmente no estaba desarrollada y mantenida por Google. Luego fue vendida a Google y Google lo compró, pues. Y hoy en día es el dueño, ¿no? Quien se encarga de darle mantenimiento a la plataforma y de almacenar todo, ¿no? Pero quien se encarga de crear todos los videos que nosotros vemos ahí o las emisiones, pues cada uno de nosotros los lectores o colaboradores. Entonces, se han dado cuenta de que se ha generado una gran cantidad de información alrededor de nuestras interacciones, pues gracias a qué o como qué ocurre esto. Pues para explicarles de ello, vamos a simular una conversación mía con algún tipo de amigo, ¿no? En el cual estamos hablando por Messenger, eh, estamos interactuando socialmente y intercambiamos algunas ideas de computación, ¿no? Yo le digo, oye, ¿viste las nuevas MacBook que lanzó Apple? Dicen que están muy potentes, ¿no? Tienen estas características y todo. Me gustaría comprarlo o adquirirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que tú conversaste, pero al rato, una vez que te despediste de tu compañero y estás allí navegando por Facebook, te das cuenta con te topas con ciertas publicidades, los cuales te podrían decir lo siguiente, ¿no? Ripley y Oesley te regalan 50% de descuento en la compra de las nuevas MacBook. Entonces, es una información que te interesa, ¿no? Porque justamente hace poco estabas hablando. Entonces ya captaron tu atención. Pero si te pones a pensar, tú dirías, pero si eso no lo había hablado ni publicado con nadie, solo por Messenger con un amigo, ¿cómo es que Facebook o Ashley o Replay saben de mis gustos? Pues saben porque han llegado a implementar la versión 3.0 de la web, en el cual es necesario la consulta de información, pero no cualquier información, sino una especializada que me pueda permitir tomar decisiones, una información personalizada también, ¿no? Y es que todo ese contenido que nosotros dejamos necesita de almacenarse, organizarse sobre todo, y hacerle un tipo de explotación de datos, ¿no? Por eso a la web 3.0 se le conoce como web semántica, porque dentro de su estructura se incluyen metadatos, los cuales me ayudarán a describir su contenido, o sea, desde el punto de vista semántico. Y ontológico para poder definir algún tipo de relación entre estos contenidos. Todo ello facilita una interacción entre lo que es el usuario y la información que requiere porque se utiliza de forma más eficiente los datos de la data web, ¿no? De la data web. La computación en la nube es un evento que no se daría sin a cabo eh, la, la web 3.0 porque no habría manera de que se puedan entender si es que no existiese esta versión de la web. Pero hoy en día, pues hay muchas aplicaciones web que se conectan con otras aplicaciones web. Que, que toda página o tecnología perteneciente a este tipo de web, pues tiene que ser interoperativa, ¿no? Porque a pesar de que dos páginas web puedan estar desarrolladas por diferentes personas, diferentes empresas, pueden compartir datos y posibilitar el intercambio de información, ¿no?
no se han dado cuenta de que, por decir, están por registrarse en una plataforma cualquiera, ¿no? Y les pide, pues justamente que se registren, pero ¿ustedes qué hacen, no? Se van de seguro a lo que es llenar sus datos personales en la página o en todo caso, si les da la opción de conectar con YouTube, pues lo hacen, ¿no? Y cuando conectas a YouTube, ¿cómo estas dos, perdón, conectas a Facebook? Si lo haces de esta manera, ¿cómo es que dos páginas totalmente distintas, como esa página cualquiera, con una página de Facebook, logran comunicarse para poder entender de que esas palabras que nosotros hemos colocado es su correo? ¿Cómo se enteran de que esa fotografía estaba o le pertenece a él, etcétera, ¿no? Fotografías, palabras, apellidos, lista de amigos son lo básico que se comparte por internet, ¿no? Entonces se dan cuenta de que para eso sirve la 3.0, para tratar de organizarle, describir y dar significado y relación a todo lo que nosotros publicamos, ¿no? Entonces, toda página web hoy en día tiene esta estructura que ustedes están observando, ¿no? Una estructura que hace entender sobre lo que es cómo se maneja una página web por dentro, ¿no? A través de una base de datos. Esta, por ejemplo, es la representación de una base de datos de lo que podría ser el Moodle del CEPREVAL, el cual tiene tablas de lo que es los estudiantes de la matrículas, horarios, asignaturas, cursos, docentes, etcétera, ¿no? Pues esta estructura permite a que cuando algún padre de familia llega al monitor y le pregunta, no, señor monitor, a ver, quiero saber a qué hora entró mi hijo. Ah, ya, mi hijo entró a clases a tal hora, ¿no? ¿Qué cursos está llevando? Ah, ya, de acuerdo a lo que es por ejemplo, ya, mi hijo Pedro Tucto Bustamante, a ver qué cursos lleva. A todo lo que hace el monitor es entrar a su programa de computación y verifica, ¿no? Pedro Tucto Bustamante, ya listo, filtró. Pero luego de ello le saldrá pues un código, aunque el monitor no lo ve en su programa, pues lo que está haciendo el programa es filtrar, ¿no? Yo encontré el estudiante, pero del estudiante, coincidentemente en la tabla matrículas hay una lista de cursos o asignaturas y cada asignatura tiene una nota, ¿no? Estas asignaturas se dictaron en tal horario, en tal aula, con cierto grupo denominado también. eh, Utiliza ciertos programas también a los cuales pueda desempeñarse, pero también existen docentes quienes le dictan ese curso. ¿Se dan cuenta que todo está relacionado? Pues gracias simplemente a conectar una llavecita y todo lo relacionado puede ser posible de rastrear. Ahora, esto es a nivel, digamos que explícito, ¿no? Qué cursos lleva y todo. Pero hay ciertos datos que son implícitos, como por ejemplo, cuál es el porcentaje de estudiantes que están aprobados, porcentaje de estudiantes en turno de mañana, turno tarde, porcentaje de estudiantes que tienen buena nota según profesor, porcentaje de estudiantes que tienen mala nota según profesor. Entonces, esto se puede prestar a diferentes opciones, ¿no? En el cual, pues, uno mismo como usuario, una vez recibido esos datos, puede decidir mejor, ¿no? Ahora, hay otra cosa también que puede ser que no sea algo que ustedes puedan notar a simple vista, ¿no? Para poder explicarle esto de lo que es la 2 y 3.0 también. Pues el, alguna vez han participado seguro de un directo, ¿no? Ya sea en YouTube, en Facebook o en Twitch. Esa interacción, si yo les pediría que lo identifiquen según versiones, pues estoy seguro que todos me dirían, ah, ya no, pues eso es 2.0. Una transmisión en directo es 2.0 porque allí conversas con tus seguidores, estás conversando también de manera a través de chat, a través de lo que es el video, ¿no? Que estás transmitiendo. Entonces es 2.0. Pero ustedes saben que toda esa actividad social que nosotros hemos tenido en ese directo está dejando datos que más adelante se utilizan. Pues en el caso de un directo se dejan los siguientes datos. Por ejemplo, yo como streamer o que hago un directo, al final de cada video me podría llegar lo siguiente. ¿Cuántas personas me vieron? De esas personas que me vieron,
pues cuántos son de Huánuco, cuántos son de Lima, cuántos son de cualquier otra región del Perú. También podría ver cuántos de los que me vieron organizados por países, o sea, cuántos son de Perú, de México o de otras regiones, ¿no? También podría ver cuántos fueron varones, cuántos fueron mujeres. De ese porcentaje de varones, ¿qué gustos tienen? Pues me diría, ¿no? Siguen a la liga francesa, la liga de española, a la Premier League, etcétera, ¿no? Son asiduos seguidores de fútbol europeo o fútbol nacional, incluso si hablamos de la U Alianza Cristal, ¿no? Eso es lo que me sale. Por el lado de las chicas, podría decir de que no, eh, les gustan páginas como de la Army de BTS o les gusta temas de la cultura asiática, o les gusta el K-pop, el pop, no lo sé, pero eso es lo que me sale. Ahora, ¿yo qué voy a hacer con ello? Pues también voy a poder observar de que su horario de conexión es a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, es donde la mayoría de las personas se conecta. Entonces, ¿qué puedo hacer allí? Miren, toda esa información que les acabo de decir es real. Eso te da a entender, por ejemplo, Facebook o YouTube o cualquier otra plataforma. Te da toda esa información para que tú puedas analizarlo y decidir. Esa información es personal, es personalizada. El streamer recibe esa información de acuerdo a la actividad social que ha tenido. Entonces, esa es una explicación también de la versión 3.0, en el cual toda información que nosotros recibimos en la versión 3.0 es por aquí. Es una web semántica que incluye metadatos semánticos y ontológicos que describen los contenidos y las relaciones entre datos para que puedan ser rastreados por sistemas de procesamiento. Esta es la web 3.0. Aquí me olvidé mencionar de que pues el término web 3.0 se comenzó a mencionar a partir del año 2006 por un tal Seltman, ¿no? Que según él, pues bueno, es a partir de este año que ya se empieza a hablar de lo que puede ser la evolución o la explosión de los datos, la data web, ¿no? Así que aquí tenemos otro conjunto de palabras que podemos utilizar, la data web. También podríamos hablar de la web geoespacial, o sea, esto se utiliza bastante en los buscadores, ¿no? Si tú buscas algo en Google, por ejemplo, academias, pues ¿cómo sabe Google que tú vives en Huánuco y te da resultados de academias en Huánuco? Pues ya sea por el número IP en el cual a través de una triangulación de datos puede llegar a saber de que estás viviendo en Huánuco, o a través misma, si lo estás haciendo desde tu celular, a través de la ubicación GPS de la señal GPS que tu celular emite, ¿no? Entonces hay información por los cuales Google utiliza para darte una información muy, muy específica, ¿no? Entonces, esa es la versión 3.0 de la web, ¿no? Como ustedes ven, estas son las partes importantes que yo podría resaltar para poder justamente enriquecer la experiencia de las personas en base a esos datos, ¿no? Que hace un rato habíamos mencionado. Pues bueno, esa es la versión 3.0. En cuanto a la versión 4.0, pues la versión 4.0 viene a ser un punto más de lo que ya hemos observado. Si antes nosotros teníamos todos esos datos y nosotros mismos analizábamos y decidíamos qué hacer con esos datos, pues hoy en día se ofrece un comportamiento más inteligente y predictivo con todos esos datos, ¿no? Porque ahora quien va a decidir es un asistente virtual que a quien solo realizar una afirmación o petición voy a recibir como respuesta un conjunto de acciones que va a poner en marcha este asistente virtual para satisfacer eso que le he pedido o afirmado, ¿no? Y es que gracias al aprendizaje de las metodologías de Deep Learning y Machine Learning, estos sistemas de asistentes virtuales pueden aprender a comportarse con nosotros. Por decirles un ejemplo nada más de cómo podría ser un aprendizaje deep learning, el cual es casi similar al humano a través de prueba y error, ¿no? O de éxito y error, en el cual si yo le digo, Siri, eh, quiero un postre, entonces Siri me dice, ¿no? Aquí hay un postre de chocolate y le digo, no, Siri, no, ese no me gusta. Otro, a Siri chocolate entonces lo va descartando. Ya, toma vainilla. No, tampoco vainilla. No, me da, no sé, fresa. Ya, fresa sí. Entonces, de acuerdo a ese comportamiento que ha tenido conmigo, Siri va aprendiendo de que puede ser que a todo el mundo le guste chocolate o vainilla, pero a Pedro le gusta fresa. Entonces, la siguiente vez que yo le pueda pedir algo con respecto a sabores de frutas, aparte de lo que sea torta,
posiblemente ya no me va a dejar de recomendar chocolates y vainillas, pero me puede dar fresa, ¿no? Como no lo sé. Puedo pedir, a ver, Siri, quiero un licor. Ah, entonces el licor de chocolate y vainilla descartado. No, pero de fresa sí, toma, aquí está. Entonces se dan cuenta de que ese aprendizaje a través de éxito y error es lo que ayuda a que estos sistemas sean mucho más predictivos y inteligentes. Esa es la metodología Deep Learning. Y lo que es metodología Machine Learning es un poco más, digamos que un poco más cerrado en cuanto a las respuestas. Es decir, si yo digo, ¿no? Diría, Siri, quiero un postre. Pues Siri nada más me respondería, el postre que quieres es chocolate. No, Siri, no, chocolate, chocolate, chocolate. Siempre me diría lo mismo. Y es que su reacción ya está preprogramada, predeterminada para ciertos estímulos. Tal cual como ocurre con los bots de Messenger o de WhatsApp, ¿no? A ver, les comento algo. Yo a veces hago mis pedidos con el Domo, ¿no? Este restaurante a través de WhatsApp. Y yo como ya varias veces he consumido, en el mensaje de frente digo, ¿no? Buenas noches, requiero porciones de alitas a tal dirección, y este es mi número de teléfono y esta es el medio de pago o el dinero con el que voy a realizar el pago. Y eso yo lo pongo en el mensaje directo, copio y pego y listo, ¿no? Pero ¿qué hace el bot de WhatsApp? Me dice, buenas noches, ¿cuál es su pedido? Me dice. Pero si ya hice mi pedido. Entonces, ¿te das cuenta? Esa es una respuesta bajo la metodología Machine Learning. Detecta que ha recibido un mensaje, no importa qué mensaje, pero te da la carta para que tú puedas escoger, ¿no? Entonces, otra vez tienes que escribir, pero esta vez sí ya interactuando con el dueño del restaurante, el cual sí escribe y te dice, no, espérame una hora y eso, ¿no? Pero es un bot, un asistente virtual, algo que te ofrece un comportamiento más inteligente y más predictivo. En algunos casos muy preciso y en otros muy avanzado, ¿no? Así que aquí podríamos hablar de los asistentes virtuales como Siri, Cortana, Alexa o el propio asistente de Google, ¿no? O en todo caso, aunque aquí no se menciona, Bixby también, ¿no? De Samsung. Pues las palabras clave sería de que ofrece un comportamiento más inteligente y predictivo, en el cual se pone en marcha un conjunto de acciones que tendrán como resultado aquello que pedimos. Entonces, las palabras Deep Learning es una metodología de estos asistentes virtuales como también de Machine Learning, ¿no? Así que esa sería la forma de cómo identificar también a la versión 4.0. Bueno, jóvenes, eso sería todo por la clase del día de hoy, porque con esto ya estaríamos terminando y llegamos a esta parte final, ¿no? Del resumen de todo lo que es la web y su evolución. Si no hay ninguna duda, entonces nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Así que cuídense, jóvenes. Profe, ¿podría un ratito eliminar esa notificación para sacarle captura? Listo. Ya, profe, gracias. Bueno, Chao, profesor, cuídese, hasta la ya está, próxima profe, clase. gracias. Listo, nos vemos. Hasta Chau, luego, chau. profesor. Cuídense, cuídense.